tardes a nuestra amable, fina y querida audiencia, sobre todo esta tarde preciosa, aquellos hermanos y hermanas, valientes gladiadores, colosales en el Señor, que están transmitiendo a través de este medio, de esta forma de comunicación, el internet, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento. Gloria a Dios por ellos, que el Señor les bendiga, sigan adelante, niños, niñas, adultos, jóvenes, adolescentes, aquellos paladines, aquellos pequeños David frente al Goliat, que se atreven a hablar la palabra preciosa del Señor, a dar un mensaje de esperanza. Que el Señor les bendiga. También un saludo muy especial a la iglesia amada, a Semilla de Mostaza, Misión de Vida, congregación por la cual pastoreo hace más o menos 11 años, a cada uno de ellos que están en sintonía. Les saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una tarde de primavera, una lluvia preciosa nos acompaña, con la ausencia de los pajarillos que ayer nos acompañaban, pero con la preciosa ayuda del Espíritu Santo. Oremos. Amado Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu misericordia y tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Proclamamos al gran yo soy, al eterno, al todopoderoso, al león de la tribu de Judá, al santo de Israel. Gracias por tu presencia en la ciudad, gracias por tu presencia en el ambiente espiritual, gracias porque la paloma preciosa revolotea de una forma magistral sobre el valle de la Burrá, y gracias porque cada día tu misericordia es nueva. Hasta aquí tú nos has ayudado. Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ayudó. Amén. El título del mensaje esta tarde es el verdadero enlace entre Cristo y la esposa. Leemos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, voluntariamente. Hemos estado hablando durante estos días, amados hermanos y amados oyentes, acerca de la diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer, del gran descubrimiento del siglo XXI, que se interpretó o se descubrió la diferencia entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, y que básicamente es en el lenguaje. La diferencia entre el hombre y los animales en la posibilidad del lenguaje, y dice que podemos pensar con palabras, más o menos 40.000 o 50.000 casillitas en el cerebro para pensar con palabras. Los animales no piensan con palabras. El hombre, al pensar con palabras, puede pensar abstractamente, puede elegir, puede razonar. La inteligencia y la comunicación. Bienvenidos, el canto de las aves esta preciosa tarde. También estuvimos hablando, amados hermanos, amados oyentes, acerca de la mayor necesidad del ser humano, y es que necesitamos ser necesitados, y que en esta ambivalencia, en estas grandes diferencias de la raza humana, leíamos que el problema principal no es llenar nuestras necesidades, porque en ese caso hablábamos los multimillonarios, los sabios, los talentosos, los carismáticos, deberían estar muy satisfechos con lo que tienen, mas sin embargo no lo están. Sé más feliz y sé más satisfecho con aquellas cosas que tienes internamente y que tienes la capacidad para dar. No se sabe a ciencia cierta, la mayoría de las personas, que Dios te dio exactamente lo que tú necesitas para cumplir una misión. Eso es pensando individualmente. Decíamos que no nacimos para recibir cosas, sino para dar. No pedimos ser creados. Fuimos creados porque el Creador nos necesitaba para hacer algo
que Él deseaba de nosotros y solo de nosotros, y Él cuenta con nosotros. Él cuenta con los niños, con los adolescentes, con los adultos mayores, con los grandes demagogias o los grandes demagogos, los grandes oradores, las personas que tienen una oratoria fina, exquisita, o la anciana de 80, 85 años que graba un video artesanalmente y dice: si tú confías en Cristo, la peste se alejará de ti. Él confía en nosotros, somos su ejército, el ejército llamado para esta hora, para darle a la humanidad un rayo de esperanza en ese que se llama Jesús de Nazaret. Dios te necesita, Dios necesita eso que tú tienes, lo que Él te ha entregado. El Señor no está observando lo que poseemos, nuestras pertenencias, nuestros logros humanos. Él está pensando en eso que nos entregó, y Él está mirando que lo que poseemos lo utilicemos y lo hagamos fluir. Y decía ayer, derrochemos la abundancia de aquello que Dios nos dio en las personas. Gritémoslo al mundo, digámosle a las personas que tenemos gozo en el corazón, que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gritémosle a las personas, hagámoslo saber a través de los medios de comunicación que Jesucristo es nuestro sanador y que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Dice también mi disertación esta tarde que el verdadero enlace entre Cristo y la esposa, entre Cristo y la iglesia. Cristo necesita a la esposa. La Eva quiere a su esposo, lo que es en su esencia la parte de ella que él tiene. Nos apoyamos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 23. Decíamos que medio más medio es igual a 1. Y dice el versículo: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella ve, Eva, la Eva de Cristo, ve en la mirada de su amado la verdad. Sabe cómo es su amado y lo ama como su marido para ella. La amada sea suya, la amada le pertenece y el amado de ella. Decíamos que lo demás es un regalo de Dios. Establecíamos paralelos entre la E, empatía, y la S de sistemas. El lenguaje, decíamos también que es un sistema, que la computadora es un sistema predecible, la predictibilidad, las cosas predecibles. Veíamos una cita, Isaías capítulo 54, versículos 5, 7 y 8, dice más o menos: porque tu marido es tu hacedor. Y decíamos que qué clase de comunicación hay entre la iglesia de siempre y su amado el prometido. También estuvimos hablando acerca del sueño, del dormitar, del estado de letargo espiritual, de la somnolencia que ha tenido la época en algunas etapas de la historia, pero que en esta época no es tiempo de letargo espiritual, no es tiempo de cabecear, no es tiempo de dormir, es tiempo de actuar. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: despiértate tú que duermes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6 dice: no durmamos como los demás. Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Habría una carencia de lenguaje, una inutilización de la empatía, del sexto sentido de la mujer, el saber lo que siente su amado, lo que sufre su amado, lo que quiere su amado, lo que anhela su amado, sin palabras, porque en este momento el amado no ha llegado. Ha enviado al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro confortador, el que entra a través de ese lente pequeño que estamos observando, como el ojo de un pez profundo, a través de los hogares. El Espíritu Santo ministrando esperanza, consuelo, compañía en tu casa, sin importar si estás en cualquier lugar, incluso en un hospital, incluso en una cárcel, en una montaña, en una vereda, en un estrato 6, 5, 4, 3, 2, 1, o si simplemente estás en un lugar apartado,
porque no tienes a dónde refugiarte. Dice también un versículo extraño, el capítulo 16 del versículo 21 de Juan, acerca del dolor que da la mujer cuando tiene a luz y luego de que concibe ya olvida sus dolores, olvida el dolor. También hacíamos un paralelo comparativo con Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 y 2, cuando la mujer, algunos tecnócratas dicen Israel da a luz un hijo, pero que el dragón va a arrebatarlo. Aquí hablamos de todo un poco, palabra de nuestro Señor. Dice también el libro de San Juan, el capítulo 16, el versículo 21, aquel día no me preguntarán nada, porque la mujer habrá desarrollado su 100% de capacidad, o la iglesia habrá desarrollado el 100% de pensamiento y cerebro para comunicar o ver lo que su amado desea, interpretar a su amado y poder descifrar el lenguaje de su amado. 100 años atrás también decíamos, los hombres y las mujeres no se comunicaban tanto como ahora. La comunicación hoy día entre el hombre y la mujer es horizontal, antes era vertical. Hoy la iglesia no puede vivir en el silencio y la insensibilidad de otros tiempos que la caracterizaban por su discreción, por su apatía, por su nerviosismo, por su temblor, por su Parkinson, por su temporada en las cavernas, encriptada en un lenguaje silencioso, donde no afectaban al vecino, no afectaban al compañero. Por eso la palabra del Señor dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia, la prometida, debe de entender su tiempo. Son citas que estábamos dando ayer. Dice que este tiempo nunca antes vivido, esta temporada que nunca se había hablado de ella. Dicen los tecnócratas que durante 100 años aparece una peste, una pandemia y algo sucede en el mundo. Estamos exactamente en el año 5780 del año judío. Y también estuvimos hablando acerca del último sello de Apocalipsis capítulo 8, que se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Y también hablamos de Números capítulo 16, versículo 46 y 47, donde dice la plaga ha comenzado, bendito el Señor. Luego nos trasladamos a Apocalipsis, donde se hablaba acerca del incienso, en paralelo con Números, que son las oraciones. Luego también en Lucas, cuando este hombre, Zacarías, fue y estaba en la época del incensario, se le presentó el ángel vaticinando el nacimiento de Juan. Todo esto lo estuvimos hablando el día de ayer, uniendo la proclamación y el lenguaje de la iglesia a su amado, a su Señor, el incienso que debe de subir de la tierra como ofrenda de paz frente a esta época. Decíamos también que en el libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Si me amáis, decíamos una frase de un judío pensante, si me amáis, lee mi mente. Ahora vayamos a la palabra del Señor, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si tienes una Biblia, léela, ábrela, capítulo 2, versículo 16, exactamente, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? La parte B del versículo dice, nosotros, la iglesia, tenemos la mentalidad de Cristo. La versión femenina tiene el 100% de la mente de Cristo, o sea, hay un complemento y hay una unidad para que se cumpla, si me amáis, lee mi mente, en esa fusión. Recuerda que medio más medio es una unidad. El versículo 6 de este mismo capítulo 2 dice la palabra, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El versículo 7 dice, hablamos la sabiduría de Dios, el misterio. Hablamos la sabiduría de Dios, el misterio. Por eso nuestros temas son un tanto complejos, referente a temas que no se hablan
normalmente en la comercialización de la fe o en los parámetros religiosos de un cónclave teológico que ha hecho una dispersión del pensamiento serio de la palabra almacenada en nuestras 50,000 casillas pequeñas en nuestro cerebro para cumplir el objetivo y el propósito de Dios, que la sal sale la tierra, que la luz ilumine el mundo, que los sacerdotes ejerzan su ministerio, que el linaje escogido manifieste su casta, que ese lenguaje sacerdotal se pluralice en el pueblo y el pueblo miren en una misma dirección la adoración, en una misma dirección el incienso, las oraciones justas de los santos. El versículo 6, 7, hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 9, antes bien como está escritas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí es donde, si me amáis, lee mi pensamiento. La iglesia debe de escrutar a través del Espíritu Santo con que fue bautizada, con que fue empapada, con que fue consumada en una consumación perfecta, en una compenetración absoluta. El libro de Cantares, un libro profundo. La iglesia debe de mirar las cosas profundas de Dios. El versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino al espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para estar ciegos, para tener escamas en los ojos. Aleluya. La iglesia no tiene escamas en los ojos, porque la iglesia no anda por vista, la iglesia anda por fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el mundo espiritual, otra dinámica. La iglesia no está ataviada para observar con la lupa del mundo, la iglesia no está ataviada para moverse en sincronización con el mundo. La iglesia necesita tener un ojo crítico para observar más allá de lo evidente, para moverse en el mundo de la fe. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, apuntando a lo espiritual, el dardo espiritual lanzado al blanco espiritual. Y el versículo 14 subraya, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La iglesia, tenemos la mente de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 15, os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Qué maravilloso versículo de la palabra del Señor. Os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y la iglesia, con esa magna lectura que hace de su amado, descifra lo que el Padre habló al Hijo. Libro de Génesis, capítulo 18, versículo 17, más o menos el lenguaje entre el amado y la iglesia. Dice la historia bendita del Señor en el Antiguo Testamento, un tesoro viejo, promesa de nacimiento de Isaac. El contexto, Abraham intercede por Sodoma y dice el versículo 17, y Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y habiendo de ser Abraham una nación grande y una nación fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Le digo a la iglesia en esta tarde, nosotros la iglesia bendecimos las naciones de la tierra. Nosotros los que estamos en este punto del hemisferio
bendecimos con la proclamación de la palabra del Señor y con la meditación en nuestras casas del Santo Eterno, del bendito Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Bendecimos las ciudades, bendecimos los barrios, bendecimos los continentes. Por eso que se levante en una casa un altar de adoración donde se abra el texto sagrado y este libro precioso que es como ríos de agua de vida traerá sanidad a las naciones. Dice también el versículo 23, se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Dice el versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Permítame parafrasear. Permítame alegorizar. Si no es un lenguaje entre la novia y el novio, no es un sano reproche entre la amada y su Señor. Destruirá 50 justos, hay 50. Y cuando usted termina de leer este hermoso tratado de la palabra del Señor, dice, digámoslo parafraseando, déjeme alegorizar esta tarde, el justo será tratado como el impío. Me parece que es un lenguaje casual, un lenguaje hogareño. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el amado, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Pero vuelve a replicar la amada, vuelve a replicar la señora, vuelve a replicar la deseada. Vuelve a replicar en esta alegoría que estoy haciendo en esta tarde. Dice, replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré allí si hay 45. Los 45 que buscaba el intercesor, hablando frente a su Señor, hablando frente al gran Señor. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. A mí me parece el lenguaje de la novia con el novio. No se enoje mi Señor. No se enoje ahora si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió el Señor, no lo haré si hallare 30. ¿Cómo va cediendo? Y eso es lo que necesita la iglesia, hacer que en la ira haya misericordia, hacer que en el castigo haya compasión, mover el mismo cielo en favor de la nación a la que representamos. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez más seré imprudente, quizás se hallaren 10. Y le dijo el Señor, no la destruiré por amor a los 10. Y Dios se fue luego que acabó de hablar. Y este hombre volvió a su lugar. Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer a el mundo. Cuando seguimos hablando, buscando, investigando la palabra del Señor, los textos sagrados, los textos preciosos, en el libro del profeta Amós, el capítulo 3, el versículo 7 dice, porque no hará nada Dios el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hay un lenguaje, hay una comunión en la cámara secreta, en la recámara del incienso, de la mirra, del óleo, de eso que sube hasta la presencia del Señor. Y dice, no haré nada sin que se lo revele en secreto a sus siervos los profetas. El versículo 3 dice, andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. El versículo 6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová Dios no haya hecho? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas, porque hay una comunicación sideral. El Salmo, el capítulo 25. Salmo capítulo 25, dice la palabra del Señor en el versículo 14. Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Libro de Juan, estoy hablando del lenguaje que debe de desarrollar la iglesia del Señor en esta temporada.
Juan capítulo 15, versículo 15 dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Apocalipsis, este mismo hombre, Juan, Apocalipsis, libro de Revelación, capítulo 1, dice la palabra del Señor, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, para declarar a sus siervos cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Hay un lenguaje entre el cielo y ¿quién? Y la amada. Hay un lenguaje entre el amado que volverá por la prometida. Recuerde que somos la iglesia, que somos la amada, que somos la deseada, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y empieza este hombre a ver la descripción después de que le dijeron: sube acá, yo te daré los secretos escondidos para el final de los tiempos. Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, aquí está mi Señor. Versículo 56. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y el aspecto de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El Señor está llamando a la reflexión. El contexto dice: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. ¿Cómo la iglesia no sabe distinguir el aspecto del cielo, lo que el cielo diga, el tiempo en el que estamos viviendo y el que se apresura para llegar? ¿Por qué no examináis este tiempo presente? ¿Por qué no ponemos la lupa espiritual para observar el tiempo presente? Primera de Crónicas, un tesoro viejo de la palabra del Señor, el capítulo 12, el versículo 32, es una joya. Voy a tomarme un poco más de tiempo, vamos en vivo. Quisiera desglosar todo este mensaje para la audiencia que está en casa. Se han ido las nubes, ha salido el sol, vuelan los pajarillos detrás de mí y estamos en un ambiente extraordinario. Quiero que usted, el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra dice a la iglesia. El versículo 32 del libro de Crónicas, el capítulo 12, Primera de Crónicas, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales. Luego dice: entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, los entendidos en los tiempos. Por eso la iglesia del Señor necesita tener entendidos en las iglesias, en los tiempos que están por venir. O puede que sean principios de dolores, puede que lo que venga para la raza humana sea vaticinio de las cosas que sucederán. Posiblemente haya más hambre, posiblemente haya un terremoto, pero necesitamos los expertos en los tratados bíblicos, como a la usanza rabínica, que están buscando a través de los números, de las letras, de la interpretación de cada uno de las tildes y de las comas, lo que viene para el mundo reinante. Lucas capítulo 20. El versículo 40 de la palabra del Señor dice: y no osaron preguntarle nada más. El 41, como dicen, estamos en Lucas capítulo 20, versículo 41. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Versículo 42.
Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. 43, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El 44, David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Te busco con todo mi corazón. Me voy a detener, deme 3-4 minutos, por favor, deme 3-4 minutos. Te busco con todo mi corazón. Hay un punto, una línea y un área. El punto, te busco con todo mi corazón. La línea, la percepción de las direcciones bien definidas. El área, estoy hablando del lenguaje entre la iglesia y su Señor. Completa la conciencia meditativa en lo profundo de nuestra meditación diaria. La fascinación de la riqueza de los detalles del texto divino te metamorfoseas. No es simplemente cortar y pegar. Este mensaje no es de cortar y buscarlo en internet. No, necesita ser grabado en la tabla de nuestro corazón. Necesitamos ser metamorfoseados en la tabla de nuestro corazón hasta volvernos uno con la verdad divina, embestida de la complejidad de la palabra del Señor. Durante mucho tiempo leímos el libro de Levítico, el capítulo 6, el versículo 6, y tuvimos cultos pentecostales leyendo este versículo. Levítico capítulo 6, versículo 6. Y danzamos y hablamos en lenguas a través de este versículo. Pero nadie nos explicó en la etimología original, y para la expiación de su culpa traerá a Dios un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Un fuego continuo arderá, no se debe extinguir, no se puede apagar. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender al Señor. Y este fuego no se podía apagar, todo el tiempo tenía que arder, pero era el fuego de la palabra, era el fuego del conocimiento, del punto, de la línea, del área, de la metamorfosis, donde nos metamorfoseamos, es una palabra compleja, a través de la palabra del Señor, y nos volvemos uno con el fuego del altar. Un fuego continuo arderá en el altar y no se debe de extinguir. El lenguaje continuo entre el amado y la amada, ese fuego, esa chispa de vida, es la que nos inspira a alcanzar niveles más profundos e intensos de entendimiento en el estudio de la palabra del Señor. Podríamos ver, se nos está yendo el tiempo, en Primera de Corintios capítulo 15, dice la palabra del Señor, el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y dice el versículo 47, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, el segundo Adán, es el Señor, es del cielo el Señor. El versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, el espíritu que hace vivir. Versículo 51, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos. Imagínate la esposa y el esposo. Dice también el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y el versículo 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria por la segunda Eva. La segunda Java, la segunda Eva, que es la iglesia triunfante. El Espíritu es el que da vida. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, y vida en abundancia. Segunda de Corintios, el capítulo 3 de Segunda de Corintios, el versículo 6 dice, el cual
Asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. La iglesia está unida a través del Espíritu a su Señor. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y así el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu que une a la iglesia con su amado? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, la unión mística entre Cristo y la iglesia. Así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, al fin de que aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El versículo 17, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Se quitó el velo de la novia. Aleluya. La iglesia preciosa, la iglesia hermosa, ya ha sido levantada en un ambiente espiritual y tiene esa concepción clara de escuchar los secretos del Padre referente al mundo. Segunda de Corintios, el primer hombre es de la tierra. El primer hombre es de este planeta terrenal. El segundo hombre es del cielo. El capítulo 4 de esta misma carta, el versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. La iglesia no mira simplemente lo que tiene al frente. La iglesia mira un poco más allá con un lente tridimensional y puede observar no solamente 1000 estrellas ni 5000 estrellas, sino que la iglesia tiene la capacidad, lo que dice la palabra, de observar las estrellas como la arena que hay a la orilla del mar. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son eternas, pero las que no se ven, son perecederas. Qué hermosa esta palabra santa del texto sagrado. Sigamos en Colosenses capítulo 1 versículo 18. Dice la palabra: Él, nuestro Cristo, nuestro Maestro, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Escuche bien, Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Esa iglesia preciosa que adorará al Señor por toda la eternidad. Pero tenemos a nuestro amado Cristo como cabeza de la iglesia. ¡Qué bueno es el Señor! El libro de Efesios, exactamente el capítulo 1, el versículo 22 dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Habla de la unión perfecta. Dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por eso la iglesia tiene la mente, el cerebro de Cristo. Imagínate tú, el segundo Adán, perfecto, glorificado, exaltado hasta lo sumo, tomó a su novia, se la presentó a sí mismo, como en el segundo libro, o mejor, Génesis, el capítulo 2, le presentaron la mujer al hombre. Jesucristo se la presentó, se la ganó a sí mismo, aleluya. Por eso la iglesia está en una unión mística. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es antes de todo, existe antes que todo, es superior a todo, que es su cuerpo, lo que está lleno de quien llena el universo de todo. Efesios capítulo 4, estoy finalizando este mensaje. Efesios capítulo 4 versículo 12, dice la palabra: a fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en la única regla que salvará al mundo del hecatombe, que es el amor. Medio más medio es uno, los dos serán una sola carne, Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, quiero que lo leas en casa. El versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la cual es su Salvador. Léelo hasta el 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia del Señor, a fin de presentársela a sí mismo, como cuando Dios mismo tomó a Java, a Eva, y se la presentó a Adán, y él se maravilló y dijo: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El mismo Cristo se presentará a sí mismo a su amada gloriosa, a su amada sin mancha, a su amada sin arruga, a su amada sin cosa semejante, para que fuese santa y sin mancha. Y grande es este misterio: el cerebro, la mente, en la estructura cerebral de la mujer, Cristo la iglesia, Cristo espíritu viviente, el segundo Adán, la segunda Eva. Una mujer no dice lo que está diciendo, sino lo que quiere decir. Por eso hay una gran diferencia en el libro de Apocalipsis referente a otra especie de mujer. En el capítulo 17, no tengo tiempo para entrar, sería otra conferencia si quiere llamarla así, y habla de otra mujer, y es la condenación de la gran ramera. Ahí habla totalmente opuesta a la novia del Cordero. Por eso no pertenecemos al cuerpo de la gran ramera, pertenecemos al cuerpo de la señora, de la deseada. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice la palabra del Señor: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, la novia, porque han llegado las bodas del Cordero. Ha sido condenada, ha sido juzgada, ha sido señalada, ha sido encasillada la gran ramera, pero la novia, la que se guardó, la pura, la inmaculada, la inmarcesible, la santificada, la luchada, la perseguida, la deseada, va a estar preparada para las bodas del Cordero. Amén. Querido Señor, esta tarde, en esta verdad preciosa, en esta incomparable verdad y realidad que nos atañe, adoramos y bendecimos tu santo nombre eternamente y para siempre. Señor, el que necesite escuchar este mensaje, que lo escuche. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo desde este lugar solitario proclamo tu nombre a la usanza de los exegetas, de aquellos que iban por los montes y por las cavernas, quizás atrapados en su misma soledad, pero que salían a pregonar el mensaje santo y conmovían multitudes, estremecían reyes y reinos, vaticinaban victorias y tragedias, anunciaban la peste y también la sanidad, la sequía y la lluvia. Así, Señor, desde este instante y desde este momento, anunciamos a Jesús como el Rey de Reyes y al Señor de Señores, y que se prepare la humanidad para principios de dolores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.